Mi esposa estaba en la ducha cuando su teléfono se iluminó sobre la encimera de la cocina. Yo estaba de pie, con una taza de café frío en la mano, cuando leí el mensaje que apareció en la pantalla: extraño tus besos. Durante unos segundos no respiré. Sentí que algo se abría dentro de mi pecho, como si una verdad que llevaba tiempo escondida hubiera decidido salir a la luz sin pedir permiso. El número no tenía nombre, no tenía foto, no tenía nada que lo identificara, pero esas 4 palabras fueron suficientes para cambiarlo todo. Miré hacia el techo. Arriba, el agua de la ducha seguía cayendo con normalidad, como si mi vida no acabara de romperse en silencio. Tomé el teléfono de Rebecca, desbloqueado sobre la mesa, y escribí desde su número: ven ahora. Mi esposo no está en casa. Leí la frase 2 veces antes de enviarla. Después dejé el celular exactamente donde estaba, junto al salero, en el mismo ángulo, como si devolverlo a su lugar pudiera devolver también mi matrimonio a lo que había sido. Pero ya era demasiado tarde. 12 minutos después, el pastor Samuel Hans estaba parado frente a mi puerta, con una sonrisa tranquila en el rostro y un pastel de manzana cubierto con papel aluminio entre las manos. Para entender por qué ese momento me cambió la vida, tengo que contarles cómo empezó todo. Porque aquella noche no cayó del cielo. No fue un accidente. No fue una confusión. Era un jueves de abril en South Bend, Indiana, más frío de lo normal para esa época del año. No era un frío brutal, de esos que te cortan la cara, sino una humedad pesada que se metía por la ropa y se quedaba en los huesos. Yo había llegado a casa cerca de las 7:30 de la tarde, cansado, con la espalda baja ardiéndome después de pasar demasiadas horas sentado en la oficina de distribución donde trabajaba. Dejé las llaves sobre la encimera, apoyé una mano en la madera y la otra en la parte de la espalda que siempre me dolía desde aquel accidente en el almacén. Había una taza de café junto al fregadero, una que yo mismo había preparado casi una hora antes y luego olvidé. Estaba tibia, amarga, sin vida, pero aún así le di un sorbo, porque en ese momento nada parecía tener mucha importancia. Arriba, Rebecca seguía en la ducha. Había regresado de su turno en una tienda de ropa en Mesa Vaca, y yo podía escuchar las tuberías viejas vibrando detrás de las paredes, igual que lo hacían desde que compramos aquella casa en River Park años atrás. Nunca arreglamos esas tuberías. Siempre había algo más urgente que pagar: una factura atrasada, una reparación del coche, el seguro, una matrícula, una visita al médico, cualquier cosa que se ponía delante de nosotros y de la idea de vivir tranquilos. Entonces su teléfono vibró. Al principio no me acerqué. Yo no era ese tipo de hombre, o por lo menos siempre quise creer que no lo era. No revisaba teléfonos. No buscaba pruebas escondidas. No vivía persiguiendo sombras. Pero el aparato volvió a vibrar, se iluminó otra vez, y mis ojos cayeron sobre la pantalla. Quisiera decir que fue por accidente, pero tal vez no fue tan accidental como me gustaría recordar. El mensaje estaba allí, brillante, claro, brutal: extraño tus besos. Me quedé mirando esas palabras mucho más tiempo del que cualquier esposo debería mirar una frase así en el teléfono de su mujer. La ducha seguía corriendo arriba. El café terminó de enfriarse en mi mano. Y dentro de mí, la confusión empezó a convertirse en algo más oscuro. Uno siempre intenta defenderse de la verdad cuando llega demasiado rápido. La mente busca una explicación menos dolorosa. Tal vez era un número equivocado. Tal vez era una broma. Tal vez era un mensaje viejo. Tal vez alguien quería hacerle daño. Tal vez. Pero yo llevaba más de 20 años casado con Rebecca, y después de tantos años uno aprende a distinguir entre una duda y una verdad que acaba de entrar en la casa sin tocar la puerta. Tomé el teléfono. Mi pulgar quedó suspendido sobre la pantalla. No sé qué parte de mí escribió aquel mensaje, pero lo hice con una calma que todavía me asusta cuando la recuerdo. Ven ahora. Mi esposo no está en casa. Presioné enviar. Dejé el teléfono otra vez sobre la encimera y me quedé allí unos segundos, escuchando el agua de la ducha, el zumbido del refrigerador y el golpe lento de mi propio corazón. Los siguientes 12 minutos fueron los más largos de mi vida. Caminé hasta la sala, me senté, me levanté, miré por la ventana del frente, no vi nada, volví a la cocina, me repetí que nadie iba a venir, que todo iba a tener una explicación, que yo estaba imaginando lo peor. Pero entonces sonó el timbre.
Fue un sonido claro, rápido, sin duda. Lo sentí primero en el estómago y después en los oídos. Caminé hacia la puerta más despacio de lo necesario. Cada paso parecía pesar más que el anterior. Cuando abrí, el pastor Samuel Hans estaba allí. 60 y tantos años, cabello perfectamente recortado, chaqueta azul oscuro, mirada serena, sonrisa suave, esa expresión de hombre acostumbrado a que la gente le creyera antes de hacer preguntas. En las manos sostenía un molde cubierto con papel aluminio. Más tarde supe que era pastel de manzana con canela, el favorito de Rebecca. Durante un segundo ninguno de los dos habló. Me llegó el olor de su colonia, limpia, fuerte, cara. Ese olor no pertenecía a mi casa. Mi casa olía a café viejo, madera gastada, botas de trabajo junto a la puerta, detergente barato y años de cansancio. Él me miró, y su sonrisa se congeló apenas. Buenas noches, Thomas, dijo, con la misma voz que había usado en mi mesa 3 meses antes para hablarme de paciencia, perdón, comunicación y fe. Yo no respondí enseguida. Solo lo miré. Y entonces entendí algo extraño, no me rompí. La gente cree que cuando descubre una traición grita, golpea paredes o cae de rodillas. Pero conmigo pasó otra cosa. Algo dentro de mí se cerró. Se enfrió. Se volvió silencioso. Detrás de mí escuché pasos. Rebecca bajaba por el pasillo, envuelta en una toalla, con el pelo mojado pegado al cuello. No tuve que girarme para saber que se había detenido al verlo. ¿Vas a dejarme aquí afuera toda la noche?, preguntó Samuel, intentando sonar ligero, casi amable, como si aquella fuera una visita normal, como si no hubiera llegado porque yo había respondido un mensaje que jamás debió existir. Me hice a un lado. No, dije con una calma que ni yo mismo reconocí. Pase, pastor. Él entró como alguien que ya conocía el camino. Y ahora, al recordar la naturalidad con la que cruzó aquella puerta, estoy casi seguro de que no era la primera vez. Rebecca estaba en medio del pasillo, pálida, inmóvil, con los ojos yendo de Samuel a mí, y de mí al teléfono que seguía sobre la encimera. Lo entendió todo. Thomas, empezó. Levanté una mano, no con violencia, solo lo suficiente para detenerla. No hagamos esto a medias, dije. No esta noche. Samuel dejó el pastel sobre la encimera con una naturalidad que me revolvió el estómago. Como si ese lugar también le perteneciera. Creo que hay un malentendido, dijo. Casi me reí. Casi. En lugar de eso, saqué una silla y me senté a la mesa. No, respondí. Creo que por primera vez todo está claro. Rebecca no se movió. Samuel permaneció de pie. Durante unos segundos, el único sonido fue el agua goteando desde el cabello de mi esposa sobre el piso de madera. 24 años de matrimonio, una casa, 2 hijos, una vida levantada con turnos extras, pagos atrasados y promesas pequeñas, y el hombre en quien yo había confiado para ayudarnos a salvar lo que se estaba muriendo entraba por mi puerta con un pastel en las manos, fingiendo que yo no podía ver la mentira frente a mí. Me recosté en la silla, los miré a los dos y dije lo único que me salió del alma: parece que esta noche tenemos más que hablar que de la Biblia. Esa noche no dormí en la casa. No porque alguien me echara. No porque hubiera gritos, platos rotos o golpes contra la pared. Nunca llegó a eso. Ellos intentaron hablar, o por lo menos fingieron que querían hacerlo. Samuel usó esa misma voz tranquila de siempre, esa voz capaz de hacer que cualquier mentira sonara razonable. Thomas, esto no es lo que parece, dijo. Rebecca estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara sostenerse por dentro. Podemos sentarnos y hablar, murmuró. Los miré a los dos, y de pronto entendí algo devastador: ellos ya estaban del mismo lado. Tomé mis llaves de la encimera. No levanté la voz. No golpeé nada. Voy a manejar un rato, dije. Rebecca dio un paso hacia mí. Thomas, por favor, no lo hagas. Me detuve en la entrada. ¿No haga qué?, pregunté. Ella no respondió. Salí. El aire frío me golpeó la cara. Me subí a mi vieja Ford F-150, giré la llave y me quedé allí, con el motor encendido, sin moverme.
La radio se encendió sola en una estación de música country antigua, a bajo volumen. No la cambié. Tampoco la escuché. Me quedé mirando el volante, con la mano presionando la parte baja de mi espalda. Uno piensa que en un momento así debería querer perseguir al otro hombre, ir a su casa, romperle la cara, hacer una estupidez que después destruya todo lo que queda. Pero yo no estaba furioso de esa manera. Estaba cansado. Cansado de una forma profunda, acumulada durante años, una fatiga que no tenía nombre hasta esa noche. Apoyé la cabeza contra el asiento y empecé a pensar, no solo en el mensaje, ni en Samuel con su maldito pastel, sino en todo lo que había pasado antes. Conocí a Rebecca en una feria del condado de St. Joseph cuando yo todavía creía que trabajar duro bastaba para construir una vida segura. Yo tenía 25 años, trabajaba a tiempo completo y aceptaba turnos de fin de semana cuando podía. Ella tenía 22, estaba con unas amigas cerca de un puesto de juegos, de esos donde siempre prometen un oso gigante que casi nadie gana. Recuerdo las luces colgadas sobre nosotros, el olor a maíz caliente, azúcar quemada y masa frita. Recuerdo haber pensado que parecía una mujer tranquila, sencilla, fácil de querer. Hablamos quizá 15 minutos. Le pedí su número como si fuera lo más natural del mundo, y en aquel momento lo era. Nos casamos unos años después, en una ceremonia pequeña, sin lujos, pagando lo necesario y ahorrando donde se podía. Luego compramos la casa en River Park, con 3 habitaciones, una entrada de concreto agrietada y tuberías que sonaban como si la casa se quejara cada vez que alguien abría el agua caliente. Después nació Noah. 3 años más tarde llegó Emily. Y la vida simplemente siguió. Trabajo, cuentas, reuniones escolares, compras, médicos, cenas rápidas, cumpleaños, inviernos, veranos, años acumulándose sin que uno note en qué momento deja de mirar de verdad a la persona que tiene enfrente. No hubo una gran ruptura al principio. No hubo una noche en la que todo cambiara. Solo pequeñas distancias que se volvieron normales. En 2016 me lastimé la espalda en el almacén. Levanté una caja de mala manera, sentí un chasquido seco y todavía hay días en que ese sonido parece repetirse dentro de mi cuerpo. Después de eso tuve que dejar el trabajo más físico y aceptar un puesto de logística. Menos esfuerzo, menos paga, muchas más horas sentado. Rebecca dijo que estaba bien, que nos ajustaríamos, y sobre el papel lo hicimos. Pero algo cambió en mí. Me volví más callado, más cuidadoso, más preocupado por cada dólar. Pensaba 2 veces antes de gastar, antes de hablar, antes de pedir algo. En algún punto dejé de sentirme como el hombre que había sido. Y, en algún tramo de esa misma carretera lenta, Rebecca dejó de mirarme como antes. Alrededor de 2019 empezó a trabajar más horas en la tienda. Primero medio turno, luego tiempo completo. Decía que le gustaba salir de la casa, sentirse útil, hablar con gente. Yo no discutí. Después vino la iglesia. Siempre habíamos ido de vez en cuando, sobre todo en fechas importantes, pero unos años antes Rebecca empezó a involucrarse más. Comités, cenas, colectas, reuniones de mujeres, decoración para eventos. Y el pastor Samuel Hans siempre estaba allí, en el centro de todo, con su sonrisa de hombre confiable. Al principio me alegró. Parecía estable, respetado, alguien a quien la gente acudía cuando necesitaba consejo. Cuando Rebecca y yo empezamos a estar más distantes, fue ella quien sugirió que habláramos con él. Solo para comunicarnos mejor, me dijo. Así que lo recibimos en nuestra mesa más de una vez. Recuerdo una noche en particular. Yo le dije que sentía a Rebecca lejos, que a veces parecía vivir en otra parte incluso estando en la misma habitación. Samuel asintió despacio, con las manos cruzadas, como si pesara cada palabra antes de soltarla. Tomás, dijo, a veces un esposo debe guiar con paciencia, con comprensión, no con sospecha. Rebecca no dijo nada. Solo miró hacia abajo. Él continuó, el matrimonio exige humildad, sobre todo cuando uno se siente inseguro. Yo asentí. Recuerdo haber pensado que tal vez tenía razón. Que quizá yo era el problema. Que si me esforzaba un poco más, si estaba más tranquilo, si hacía menos preguntas, todo se acomodaría. Ahora me da vergüenza lo fácil que fue creerlo. Esa noche, sentado en mi camioneta,
mirando las luces de mi casa, entendí que había sido manipulado en mi propia mesa. No volví a entrar. No esa noche. Manejé unas calles sin rumbo, estacioné frente a una ferretería cerrada y recliné el asiento. El dolor de la espalda subía hasta el cuello, pero no me importó. Miré el techo de la cabina durante mucho rato. Después dije en voz baja, muy bien. No lo dije con rabia. Lo dije como una decisión. No iba a volver para gritar. No iba a permitir que me convencieran de que todo era un malentendido. Si había algo entre ellos, y lo había, iba a averiguar cuánto tiempo llevaba, qué tan profundo era y que creían que podían quitarme mientras yo bajaba la cabeza. A la mañana siguiente desperté tieso, con frío, con el cuello duro por haber dormido mal. Encendí la camioneta y miré el teléfono. No había mensajes de Rebecca. Ni uno. Eso me dijo más que cualquier explicación. Manejé hasta una gasolinera, compré un café y me quedé en el estacionamiento revisando la página web de la iglesia. Al principio no sabía qué buscaba. Entonces lo vi, cena de confraternidad de primavera, sábado 18 de abril, organizada por el pastor Samuel Hans y Rebecca Whitaker. Me quedé mirando esa línea. La leí 2 veces. Dejé el teléfono sobre el tablero, tomé un sorbo de café y asentí para mí mismo. Sábado. Ese iba a ser el día. No fui directo a casa. Necesitaba pensar sin que nadie intentara suavizar lo que ya había visto. Conduje hasta Gouschen, a la casa de mi hermana Paula. Abrió la puerta en sudadera, con lentes de lectura y una taza de café en la mano. Me miró una sola vez y dijo, «Te ves fatal». «Buenos días también para ti», respondí. Se hizo a un lado. «Entra». No le conté todo de golpe. Yo nunca fui bueno hablando de mis heridas. Me senté a su mesa, rodeé una taza caliente con las manos y empecé por lo importante. «El pastor vino anoche a mi casa», dije. Paula no reaccionó enseguida. Solo esperó. Yo le escribí desde el teléfono de Rebecca, añadí. Entonces sí le cambió la cara. «Tomás», dijo despacio, «¿qué estás diciendo?» Tragué saliva. Estoy diciendo que no se sorprendió al ser invitado. Eso fue suficiente. Paula se echó hacia atrás, soltó un largo suspiro y dijo, «Entonces ya no estamos adivinando». Eso era justo lo que necesitaba escuchar. No consuelo. No lástima. Claridad. Me hizo preguntas directas. «¿Cuánto tiempo crees que lleva esto? ¿Tienes acceso a las cuentas? ¿Hay mensajes? ¿Hay algo por escrito?» Negué con la cabeza. «Todavía no». Ella asintió una vez. «Entonces no entres ahí como un toro herido», dijo. «Así pierdes todo». Esa palabra se me quedó clavada. Todo. Porque cuanto más pensaba, más entendía que esto no era solo una aventura escondida. Yo había tenido conversaciones privadas con Samuel sobre dinero, sobre la casa, sobre jubilación, sobre cosas que jamás debí contarle a alguien fuera de mi familia. Y de pronto nada parecía casualidad. Salí de la casa de Paula con una lista en la cabeza. Lo primero que hice fue llamar a Miguel Ortega, un amigo de juventud que ahora tenía una imprenta pequeña en Misa Vaca. Miguel conocía a medio mundo y notaba detalles que otros dejaban pasar. Contestó al segundo timbrazo. «Tom, ¿qué pasa?» «Necesito un favor», dije. «Bien», respondió sin dudar. «¿Qué clase de favor?» Le conté lo justo. No todo. Solo la parte de Samuel. Hubo una pausa. Después soltó una risa seca. «Vaya», dijo, «esa sí no me la esperaba». «¿Puedes estar atento?», pregunté. «Nada raro. Solo si ves su camioneta en un lugar donde no debería estar». Miguel no preguntó por qué. «Sí», dijo. «Puedo hacerlo». No tardó mucho. 2 días después me llamó. «Creo que tengo algo». «¿Dónde?» «Un motel pequeño saliendo hacia Elkhart, junto a la carretera vieja. De esos con letrero que parpadea y cortinas que nunca se abren». No dije nada.
Su camioneta tiene una calcomanía atrás, ¿verdad? Agregó. Fe sobre miedo. Cerré los ojos. Sí. Entonces es la misma, dijo Miguel. Está estacionada de lado, como si quisiera esconderse pero no supiera hacerlo. Hubo otra pausa. Luego añadió con su franqueza de siempre, los hombres como él todavía necesitan lugares oscuros, Tom. Solté un aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Tomaste foto? Claro que tomé foto. Me la envió un minuto después. Miré la pantalla. Era la camioneta de Samuel. No había duda. Ese debería haber sido el momento en que perdiera el control, pero no pasó. Si algo hizo aquella foto fue limpiar el ruido. La verdad ya no dependía de mis sospechas. Llamé a una abogada a la mañana siguiente. Se llamaba Laura King y tenía una oficina en el centro de South Bend. Un compañero de trabajo que había pasado por un divorcio complicado me la recomendó. Laura no perdió el tiempo. Me senté frente a su escritorio, le conté lo que sabía, y ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó apenas y dijo, muy bien. Esto es lo que no vamos a hacer. Asentí. No va a confrontarla emocionalmente otra vez, dijo. No va a amenazarlo a él. No va a hacer nada que permita presentarlo como un hombre inestable. No estoy inestable, respondí. Ella me miró sin dureza, pero con precisión. Le creo, dijo. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que se puede demostrar. Aquello me golpeó distinto. Continuó, necesita registros, estados de cuenta, documentos, comunicaciones si puede obtenerlas legalmente, y necesita separar lo que pueda sin hacer ruido. Volví a asentir. Ella se inclinó hacia adelante. No actúe como un esposo herido, dijo. Actúe como un hombre protegiendo lo suyo. Esa frase se me quedó grabada. Salí de esa oficina con algo más que instrucciones. Salí con dirección. Los días siguientes fueron cuidadosos. No irrumpí en la casa exigiendo respuestas. Volví tranquilo, en silencio. Rebecca intentó hablar. Creo que deberíamos sentarnos. Todavía no, le dije. Revisé cuentas, copié papeles, guardé documentos, cambié lo que podía cambiar sin hacer un espectáculo y encontré cosas que no me gustaron, transferencias que yo no recordaba aprobar, notas sobre refinanciar la casa, conversaciones entre Rebecca y Samuel sobre prepararse para el futuro. Esa frase aparecía demasiado. Prepararse para el futuro. Cada vez que la veía, el mismo frío se asentaba más hondo en mí. Para el viernes por la noche ya tenía suficiente. No todo, pero sí suficiente. Suficiente para saber que esto no era nuevo. Suficiente para saber que ellos creían haber sido cuidadosos. Suficiente para saber que nunca esperaron que yo levantara la cabeza. El sábado se acercaba. La cena de la iglesia iba a reunir a casi todos. Esa noche me senté otra vez en la camioneta, frente a la casa, mirando las luces detrás de la ventana. Entonces lo dije igual que antes, bajo y firme, no necesito destruirlo. Solo necesito que la gente lo vea. El sábado por la noche llegó con un frío más afilado de lo normal. No helaba, pero el aire hacía que la gente caminara rápido desde el estacionamiento hasta la puerta. Las luces del gimnasio de la iglesia ya estaban encendidas cuando llegué. Había filas de coches, muchos conocidos, personas a las que había saludado durante años. Me quedé un minuto dentro de la camioneta, con las manos sobre el volante y la respiración controlada. Luego tomé la carpeta del asiento del pasajero, salí y entré como alguien que tenía derecho a estar allí. Porque lo tenía. Adentro era exactamente lo que uno espera de una cena de iglesia. Mesas plegables cruzando el gimnasio, platos de papel apilados, ollas eléctricas conectadas a extensiones, bandejas de ensalada, panecillos, café en una esquina. Alguien había puesto un pastel grande con glaseado verde y letras que decían confraternidad de primavera. Había voces por todas partes, risas, sillas raspando el piso, el zumbido bajo de la cafetera, mujeres acomodando servilletas y hombres hablando del clima como si el mundo fuera sencillo. Saludé con la cabeza a algunos. Me respondieron igual. Nadie sabía todavía.
Rebecca estaba cerca del frente, hablando con una mujer del comité. Me vio antes de que me acercara demasiado. Su rostro cambió. No de manera dramática, solo se tensó. Se disculpó y caminó hacia mí. Thomas, dijo en voz baja. No pensé que vendrías. Yo tampoco pensé muchas cosas esta semana, respondí. Miró hacia el área del escenario, donde Samuel hablaba con miembros de la junta de la iglesia. ¿Podemos no hacer esto aquí?, preguntó. ¿Hacer qué?, dije. No contestó. Samuel miró en nuestra dirección en ese momento. Me vio. Por menos de un segundo algo cruzó su cara, una pequeña grieta en su máscara. Después desapareció. Caminó hacia nosotros como si todo estuviera en orden. Thomas, dijo con su tono de siempre. Me alegra que hayas venido esta noche. Lo miré. No me lo perdería, respondí. Hubo una pausa breve, apenas lo suficiente para que entendiera que algo no estaba bien. Aún así sonrió. Bien, dijo. Estamos a punto de comenzar. Volvió al frente. Rebecca se quedó donde estaba. Por favor, susurró. No lo hagas. La miré a los ojos. Por una vez, dije, no soy yo quien está haciendo esto más difícil. Ella tragó saliva, desvió la mirada y se apartó. Me senté en una mesa lateral. La gente empezó a acomodarse, llenaron platos, y las conversaciones bajaron hasta convertirse en ese murmullo que aparece cuando todos saben que alguien va a hablar. Samuel se acercó al micrófono. Lo tocó con un dedo. Buenas noches a todos, dijo. Su voz se extendió por el gimnasio, limpia, segura, familiar. Empezó a hablar de comunidad, de familia, de sostenernos unos a otros en temporadas difíciles. Yo escuché. De verdad escuché. Cada palabra caía diferente ahora. Se oía a la cafetera burbujeando en la esquina. A alguien se le cayó un tenedor y el sonido rebotó en el piso. Un par de mujeres mayores rieron en voz baja al otro lado del salón. Sonidos normales, una noche normal, hasta que dejó de serlo. Samuel cerró sus palabras con una frase sobre la honestidad. Dijo que las familias fuertes se construyen sobre la verdad. Luego añadió, antes de terminar con una oración. Me puse de pie. Las patas de mi silla rasparon el piso más fuerte de lo que esperaba. Varias cabezas giraron. Caminé hacia el frente con la carpeta en la mano. Samuel me observó todo el camino. Llegué al micrófono. Cuando lo ajusté, soltó un chillido agudo que cortó el gimnasio como una navaja. Todo quedó en silencio. Miré a la gente. Vecinos, conocidos, personas que habían comido conmigo en reuniones y noches de oración, personas que me habían visto sonreír cuando mi matrimonio ya estaba lleno de grietas. Luego miré a Samuel. Pastor Hans, dije, y mi voz sonó firme. Tengo una pregunta antes de que cierre la noche. Él no respondió. Solo se quedó quieto. Continué, durante los últimos meses, usted ha estado aconsejándonos a mi esposa y a mí sobre honestidad y matrimonio. Así que esperaba que pudiera explicarme algo. Abrí la carpeta, saqué una impresión y la levanté lo suficiente para que todos entendieran. Estos mensajes, dije. Del teléfono que usted usaba para escribirle a mi esposa. El mismo que decía, extraño tus besos. El salón quedó inmóvil. No era el silencio de antes. Era otro tipo de silencio, uno más pesado. Rebecca se levantó detrás de mí. Thomas. No me giré. Samuel mantuvo la cara tranquila unos segundos más. Era bueno en eso. Thomas, dijo, sereno como siempre, este no es el lugar. Lo corté. Usted vino a mi casa, dije, después de enviar ese mensaje. Un murmullo recorrió las mesas. Dejé el papel junto al micrófono. Yo lo invité, añadí, desde el teléfono de ella. Ahora la gente se miraba entre sí. Empezaron los susurros. Rebecca se acercó. Te estás humillando, dijo. Entonces sí me giré. No, respondí. Terminé de sentir vergüenza por cosas que no hice. Se detuvo.
Samuel intentó otra vez. Hay un contexto que no estás entendiendo. Metí la mano en la carpeta y saqué otra hoja. ¿Quiere contexto? Pregunté. Aquí tiene meses de contexto. Fechas, horas, visitas, mensajes. Ahí cambió todo. No de golpe, pero lo suficiente. Uno de los miembros de la junta se puso de pie. Samuel, dijo. Samuel no lo miró. Entonces me agaché y tomé algo que había dejado debajo de la mesa. Era el molde del pastel, todavía cubierto con el mismo papel aluminio. Caminé hasta él y lo puse sobre la mesa frente a sus manos. Lento. Cuidadoso. Usted dejó esto en mi casa el jueves por la noche, dije. No levanté la voz. No hacía falta. El salón entendió. Rebecca habló con una voz afilada. Así no se comporta un hombre de fe, Thomas. La miré de verdad. Ah, ¿no? Dije. Yo cargué con tu mentira en silencio. Ya no voy a hacerlo. Volvió el silencio. Pero esta vez no se sintió vacío. Se sintió definitivo. Un miembro de la junta se acercó a Samuel y puso una mano sobre su hombro. Tenemos que hablar, dijo. Samuel finalmente lo miró. No discutió. No explicó. Solo asintió una vez. Rebecca no dijo nada más. Yo tampoco. Me di la vuelta, caminé entre las mesas, pasé junto al café, junto al pastel, junto a las personas que de pronto no sabían dónde mirar, y salí. No esperé a ver qué pasaba después. No lo necesitaba. La casa se sintió distinta cuando entré esa noche. Más silenciosa. No tranquila, solo vacía de una manera que nunca había estado. Rebecca no estaba. Su coche tampoco. La puerta del armario estaba entreabierta. Faltaban algunas cosas, no muchas, solo las suficientes para saber que había tomado una decisión. Dejé las llaves en el lugar de siempre y me quedé parado un minuto. No había televisión. No había voces. Solo el zumbido del refrigerador y el viejo reloj de pared marcando los segundos más fuerte de lo que recordaba. Me preparé café, fresco esta vez, y me senté a la mesa de la cocina. La misma silla, la misma vista, otra vida. Emily llegó como una hora después. Entró, dejó su bolso y se quedó quieta al verme sentado allí. ¿Fuiste? Preguntó. Sí, dije. Estudió mi cara como hacen los hijos incluso cuando ya son adultos. ¿Qué pasó? No me apresuré. Dije la verdad, respondí. Ella asintió despacio, como si ya supiera lo que eso significaba. Mamá se fue, dijo. Lo imaginé. Hubo una pausa larga. Después sacó una silla y se sentó frente a mí. Estoy enojada, dijo. Con los dos. Lo sé, respondí. No tenías que hacerlo así. Tomé un sorbo de café. Tal vez no, dije. Pero no iba a seguir cargando algo que no era mío. Miró la mesa. No discutió. Para mí, eso fue suficiente. Los días siguientes fueron de papeleo. Nada dramático, nada ruidoso, solo pasos firmes. Volví a ver a Laura y le entregué todo lo que tenía, copias de cuentas, registros, notas, mensajes y fotos. Ella lo revisó como alguien que había visto la misma clase de caída demasiadas veces. Lo hizo bien, me dijo. Esa frase significó más de lo que esperaba. Aseguramos lo que debía protegerse. La casa quedó bajo control. Las cuentas de retiro fueron resguardadas. No hubo decisiones impulsivas ni errores emocionales. Rebecca me escribió 2 días después. Un mensaje corto, tenemos que hablar. Lo leí y no respondí de inmediato. No por venganza, sino porque por primera vez no sentí la obligación de correr a reparar algo que yo no había roto. Al final contesté, hablaremos, pero no como antes. Eso bastó. Lo de Samuel se extendió más rápido de lo que imaginé. La Junta de la Iglesia emitió un comunicado. Renuncia temporal, revisión interna, lenguaje cuidadoso, palabras limpias para una situación sucia.
Pero la gente habla. Unos días después me llamó un hombre al que apenas conocía, Harold, que se sentaba unas filas detrás de nosotros los domingos. Solo quería decirle que hizo lo correcto, me dijo. Yo no dije mucho. Entonces agregó, usted no era el único que tenía dudas sobre él. Eso se me quedó. Otra mujer también se comunicó conmigo. Dijo que Samuel había aconsejado a ella y a su esposo sobre decisiones financieras que después les parecieron extrañas. Tal vez no era ilegal. Tal vez sí. Pero era suficiente para dejar un mal sabor. Yo no fui a buscar esas conversaciones. Ellas me encontraron. Y entendí algo que no había considerado, aquello no era solo sobre mí. Aún así, no me sentí como un héroe. No sentí que hubiera expuesto una gran conspiración. Solo me sentí terminado. Una semana después, la vida empezó a caer en una rutina distinta. No la vieja rutina, sino una nueva. Mañanas más calladas, menos voces en la casa, más espacio del que sabía manejar. Algunas noches eran más largas que otras, pero volví a dormir en mi propia cama. Eso importaba. Una tarde salí al patio trasero. El aire de primavera seguía frío, pero ya no mordía. Se oían pájaros en los árboles, como si la estación estuviera intentando avanzar aunque nadie estuviera preparado. Tenía una taza de café en la mano y me apoyé en la baranda. Miré el patio, el césped irregular después del invierno, la cerca inclinada de un lado, mi vieja F-150 en la entrada, con la pintura gastada y algunos rayones en la puerta, pero arrancando cada mañana, llevándome todavía a donde necesitaba ir. Me quedé allí un buen rato, respirando el aire frío, pensando en todo lo que había pasado sin tratar de convertirlo en algo más grande de lo que era. No gané nada. No hubo un final limpio, de esos que hacen que todo encaje. Pero tampoco me perdí a mí mismo. Y después de haber estado tan cerca de hacerlo, eso era suficiente. Porque cuando uno tiene que empezar de nuevo en una etapa de la vida en la que creía que todo ya estaba decidido, no lo hace con discursos grandes ni música de fondo. Lo hace en silencio. Lo hace con papeles sobre una mesa, café en una taza, una cama vacía, una casa que suena diferente y una respiración que duele al principio, pero sigue. Y a veces seguir respirando, sin cargar mentiras ajenas, es la primera victoria real. Perder a una esposa infiel dolió. Pero perderme a mí mismo habría sido mucho peor. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te obligaron a sentir vergüenza por algo que tú no hiciste, recuerda esto, la verdad puede tardar en salir, pero cuando sale, ya nadie puede volver a esconderla.